Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 242, La venta de los materiales. Le pedí a Gil que contactara con Beno cuando volviera al templo, y él llevó una carta a la compañía Gilberta al día siguiente. Parecía que Beno no tenía tanto trabajo en el invierno, así que recibí una respuesta inmediata diciendo que estaría listo para reunirse conmigo esa misma tarde. En ese caso, prepararé los aposentos de la directora del orfanato para su visita. Por favor, informe a Lutz de esto. Como desee, respondió Gil. Lutz había traído su respuesta después de almorzar allí, y a la quinta campanada, la compañía Gilberta llegó. Beno, Mark y Lutz estaban todos presentes. Nos dirigimos directamente a mi habitación oculta, y cuando entramos salté sobre Lutz, ya que apenas lo había visto durante el invierno. Entonces, mientras mis baterías internas se recargaban, le mencioné a Beno que quería que vendiera mis materiales de enseñanza en el castillo. Lo siento, ¿qué? ¿Quieres venderlos en el castillo? Espera un momento. Pero no tenemos un momento libre. Tienen que salir a la venta lo antes posible. Deja de hablar tan literalmente. Lo que iba a decir es que mis empleados actuales no están lo suficientemente bien entrenados para ir al castillo ahora mismo. La compañía Gilberta estaba haciendo negocios principalmente con ley nobles, mientras que poco a poco extendía sus negocios a med-nobles y archinobles. Gracias a mí, ya habían conseguido un cliente de alto rango en la forma de Elvira, pero solo Beno y Mark eran capaces de entregarle los bienes en el castillo. Incluso los empleados que tenían buenos modales, y habían sido entrenados rápidamente para trabajar en el restaurante italiano, no estaban completamente listos. Empleados, ¿y si trajeras a algunos de mis asistentes y sacerdotes grises vestidos como sirvientes, entonces? Aquí solo vendemos productos, no tomamos pedidos, así que cualquiera que sepa hacer cálculos debería estar bien. Cuando se hacían negocios con los nobles, lo normal era que todo se hiciera por encargo. Fuera de los bienes consumibles como el papel vegetal, uno nunca traería y vendería productos prefabricados. Incluso el rincham estaba siendo atendido específicamente por los arzobispos que lo usaban. Beno les traía varias muestras hechas con ingredientes de temporada y uniformes, y luego tomaba los pedidos en base a sus combinaciones preferidas. Yo personalmente compré las muestras, pero para mantener mis pretensiones arcaicas, llené el formulario de pedido y fingí que estaban hechas a mi medida. ¿Vas a vender directamente lo que has estado haciendo como artesanía de invierno? ¿No vas a aceptar pedidos personalizados de los nobles del castillo? Preguntó Beno, con los ojos bien abiertos. Asentí con la cabeza. Sí, solo vamos a venderlos tal cual. Pero tenemos que actuar con rapidez. Tú y Mark pueden encargarse de los pedidos de los nobles que quieran productos más personalizados, pero venderemos los libros directamente a los que prefieran tenerlos de inmediato. Para eso, cualquier sacerdote gris que sea bueno con las matemáticas será aceptable. De acuerdo. Por nuestra parte, tenemos a Mark, León y yo. Necesitaremos que elijas 2 sacerdotes grises adultos para que te ayuden, y querrás que les prepare la ropa antes de llevarlos al castillo, ¿verdad? Naturalmente no podíamos llevar a los sacerdotes grises al castillo con sus túnicas. En cambio, necesitaríamos conjuntos de ropa adecuados para que se mezclaran con la compañía Gilberta. Gil, ¿quién crees que sería bueno para este trabajo? Fran ya va a llevar los cálices, así que solo necesitaríamos una persona más. Fritz una vez sirvió a un sacerdote azul, así que debería hacerlo bien. En ese caso, les pediré a Fran y a Fritz su ayuda. Habiendo establecido nuestros nuevos vendedores, era hora de determinar el precio y la cantidad de nuestros productos. Creo que podemos poner el precio de los libros ilustrados a un pequeño oro cada uno,
Los juegos de caruta a 5 grandes de plata, los naipes en blanco y negro a 3 grandes de plata, y los naipes de color a un oro pequeño, sugerí. Dado que habíamos conseguido reducir el coste del papel vegetal y la tinta, desde la venta de los primeros libros ilustrados dirigidos a los ricos, podíamos reducir el precio de nuestros nuevos libros sin problema. Los juegos de caruta usaban impresión mimeográfica ya que Vilma naturalmente no podía dibujarlos todos ella misma, y como estaban hechos de madera, eran más baratos de producir que los libros. En cuanto a las barajas de cartas, tenían incluso menos componentes que los caruta, por lo que la variante en blanco y negro era nuestro producto más barato. Las hechas con tintas de colores, aunque muy bonitas, eran mucho más costosas debido a su rareza. Por esta razón, estaban destinadas a los archinobles que querían destacar su alto estatus. Por ahora, preparemos 100 de cada uno. Eso debería ser suficiente, considerando cuántos niños hay. Lo tengo. Cargaré cajones de madera con 100 de cada uno. Una vez resuelto el asunto, empezamos a discutir la mejor manera de vender nuestros productos. El mayor problema era que tratábamos con nobles aquí, lo que significaba que los métodos de venta usados en los plebeyos podrían no funcionar. Mark se fue a mitad de camino para empezar los preparativos pronto, y una vez que terminamos, Benno tomó las medidas de Fran y Fritz para sus ropas y empezó a mostrarles las cuerdas. Mientras tanto, Gil y Lutz fueron al taller para comprobar los productos y empezar a empaquetarlos. Mientras esto sucedía, noté que Damuel frunció el ceño, mirando hacia abajo en silencio mientras la compañía Gilberta se movía con dificultad. Era la misma expresión de depresión que había visto en el rostro de Filine en la sala de juegos. ¿Qué pasa, Damuel? Pregunté. Si has notado algo importante, por favor siéntete libre de decírmelo. Es posible que sepas algo que ninguno de nosotros sabe. Todavía había mucho de la cultura de este mundo que yo no conocía, y mientras Benno hacía negocios con los nobles, el hecho de ser un plebeyo significaba que esta sería su primera vez en el castillo. Asumiendo que Damuel se había dado cuenta de un asunto que solo los nobles notarían, era posible que termináramos cometiendo un gran error al hacer negocios a menos que él dijera algo aquí. Bueno, lo que he notado es que, aunque sus libros de ilustraciones son muy bonitos, Lady Rosamine, y más baratos que otros libros, siguen siendo demasiado caros para que una familia ley noble los pueda pagar cómodamente. Me preocupa que haya muchos niños que se sientan frustrados e inferiores a los demás. Digo esto como alguien que vino personalmente de una familia noble del lado más pobre. Era sabido que los pobres tenían menos dinero que los ricos, y me mordí el labio de la frustración por no haber recordado un hecho tan simple. Los libros ilustrados facilitaban el aprendizaje, pero los niños que más los necesitaban eran los que eran demasiado pobres para contratar a maestros capacitados. Incluso aquí, la cantidad de dinero que tenía la familia tendría un gran impacto. Entiendo que no todos los nobles van a poder comprar los libros, pero no podemos bajar el precio más de lo que ya lo hemos hecho, dije educadamente después de atrapar a Benno disparándome una mirada. Él nunca probaría reducir los precios para los nobles, y considerando nuestro futuro plan de negocios, no sería prudente que los vendiéramos con pérdidas desde el principio. Es cierto que el precio ya es mucho más bajo de lo que podría ser, reflexioné, pero creo que sería inteligente pensar en una manera para que todo el que quiera un libro pueda conseguirlo. Lutz, ¿tienes alguna idea? Creo que la única solución es prestar libros a aquellos que no pueden comprarlos. Los libros eran caros, tan caros que el simple hecho de tenerlos era una señal de riqueza. Por esa razón, tanto comprarlos como prestarlos no era un asunto sencillo. La sala de libros del templo estaba hecha de tal manera que solo los miembros del templo podían entrar, y uno no solo tenía que ser un sacerdote azul o una doncella de santuario azul para pedir prestado, sino que también necesitaban el permiso del sumo obispo o del sumo sacerdote. Para entrar en la sala de libros del castillo, primero había que proporcionar pruebas de que tenían un estatus suficientemente alto. Aquellos que quisieran pedir prestado un libro tendrían que pagar un gran depósito, que se usaría como garantía para cubrir los costes de cualquier daño, como el desgarro o la suciedad de las páginas. El ideal de la tierra de una biblioteca que prestara libros gratis era impensable aquí. En este momento, prestar libros no es fácil. Pero, ¿y si pensamos en esto como un desafío para cambiar esa cultura y hacer el proceso más accesible? Lutz sugirió.
Si el problema es que la garantía es demasiado alta, tal vez podríamos bajarla, sugerí. Podríamos hacer que las tarifas de alquiler sean baratas y que los padres acepten pagar dinero en caso de daños. Esto sería una especie de abuso de autoridad, pero me imagino que los padres se asegurarían de que los libros fueran bien tratados, ya que los pedían prestados a mí, la hija adoptiva del archiduque. Esto también garantizaría que pagaran en el caso de que algún libro desafortunadamente se dañara. Quizás podríamos hacer que la cuota de alquiler sea una pequeña suma y el intercambio de una nueva historia, añadí, pensando en los cuentos que Filine y las otras chicas me habían contado. Si yo pagara por los cuentos, probablemente permitiría incluso a aquellos demasiado pobres comprar los libros para alquilarlos en su lugar. Pienso que usted debe considerar la longitud de la historia aquí, también. Algunos pueden ser mucho más largos que otros. Cierto. Lo tendré en cuenta cuando los compre, dije. Calculando los pagos basados en la longitud de cada manuscrito y haciendo que los niños los escriban, todo se resolvería. Yo conseguiría nuevas historias, y los niños con malas habilidades de escritura tendrían la oportunidad de practicar y ganar dinero. Estaba matando 3 pájaros con una piedra increíblemente inteligente. Pero justo cuando empezaba a bombear, noté que la boca de Beno se movía. Lady Rosamine, estamos tratando con sumas considerables de dinero aquí. No creo que sea prudente cambiar los métodos de pago basados en caprichos repentinos. Por favor, solo acepta una idea después de discutirla con el sumo sacerdote y de hacer los preparativos adecuados, dijo, sus ojos rojo oscuro rebosantes de ira que parecían decir, no me dé trabajo extra cuando ya estoy tan ocupado que podría morir. Ya tenía suficiente experiencia para saber que estaba a 5 segundos de recibir un milagroso trueno interior, un trueno que sin duda ya se habría desatado si no hubiera sido la noble hija adoptiva del archiduque. Supongo que debería pensar más en pagar por los manuscritos antes de implementar este nuevo proceso. Por ahora, podemos simplemente bajar los precios del alquiler. Ojojojo, dije para evitar la ira de Beno, escribiendo todo eso en el díptico de mi corazón. Consideraría alquilar los materiales a los nobles como la base para el futuro negocio de alquiler de libros de mi biblioteca privada. El día en que debíamos vender nuestros productos llegó en lo que se sintió como un parpadeo. Formé mi pandabús en la entrada del templo y vi cómo todos apilaban su equipaje en él, y muy pronto, estaba lleno de cajas de madera que contenían 100 juegos de caruta, libros ilustrados y barajas de cartas. Como Fran y Fritz iban a acompañarnos como mercaderes de la compañía Gilberta, Beno les había dado ropa similar a la que llevaban Mark y León. Pero mientras Fran estaba acostumbrado a llevar ropa normal cuando visitaba la ciudad baja, Fritz se veía incómodo e inquieto con ella. Rosamine, ¿realmente tienes la intención de que los de la compañía Gilberta viajen en esto? Preguntó Ferdinand, frunciendo el ceño mientras miraba a mi querida y dulce Leslie. Bueno, está nevando afuera. Los carruajes podrían atascarse en el camino si los enviamos fuera, ¿no crees? Dije, señalando la gruesa capa de nieve que cubre el suelo. Ferdinand cruzó los brazos y miró entre la nieve y los comerciantes. Tu argumento es sólido, pero ningún otro noble en Ehrenfest permitiría a los mercaderes y sus productos montar en su bestia alta. Está bien. Estoy totalmente preparada para convertirme en una pionera en todo lo que haga, recordada en la historia para siempre como la fuente de todas las tendencias. Ningún futuro noble va a seguir su ejemplo aquí. Estarás sola en la historia, respondió con un suspiro, antes de mirar a los demás. Fran, Fritz, me imagino que no es fácil ser forzado a cumplir los caprichos de su maestra, pero confío en que ambos harán lo mejor. En cuanto a ti, Beno, entiendo el estrés que sientes mejor que nadie. Pero caminar con Rosamine es lidiar con las innumerables ideas que lanza desde la nada. Este es un destino que tú mismo elegiste, y debes resignarte a él. En eso, todos miraron a mi dirección, y luego dieron solemnes asentimientos de derrota. ¿No es un poco mezquino que todos estén de acuerdo con la forma en que Ferdinand lo expresó? Quiero decir, todos se quedan conmigo porque quieren, no porque estén resignados a sus destinos o lo que sea. ¿Verdad? Yo me hinqué las mejillas haciendo un puchero, pero sin embargo les abrí las puertas de mi pandabús. Si todos han terminado con sus preparativos, por favor, siéntanse libres de entrar.
Fran entró primero porque ya estaba acostumbrado a hacerlo. Luego Beno siguió con la mueca de alguien que acababa de ver algo francamente espeluznante. Mark tenía su habitual sonrisa en su cara, mientras que Leon empezó a tocar a Leslie por todas partes, y a hacer ruidos sorprendentes una vez que estaba dentro. Fritz, por el contrario, parecía extremadamente temeroso cuando entró, y luego gritó sorprendido cuando cerré la puerta. Todos, por favor abróchense los cinturones de seguridad. Fran, enséñales cómo hacerlo. Como desee, respondió Fran. Y mientras les enseñaba, Brigitte se subió al asiento del acompañante. Era aparentemente esencial que trajera un guardia conmigo ya que viajaba con comerciantes. Una vez que estábamos volando por el cielo en Leslie, los asientos traseros se volvieron ruidosos. Tenía sentido, ya que normalmente era impensable que los plebeyos tuvieran la oportunidad de volar, pero la mayoría de ellos decían cosas como me siento mal o me estoy mareando. Dado que Gil y Nicola se habían alegrado mucho cuando montaron en mi pandabús, se podía decir que la reacción negativa se debía a que los jinetes de hoy en día eran en su mayoría hombres mayores testarudos. Bienvenida a casa, Lady Rosamine, dijo Norbert a nuestra llegada, solo para detenerse y abrir los ojos cuando vio cuánta gente salía de mi bestia. Como era de esperar, para un noble normal, la idea de que mi bestia estuviera llena de plebeyos era realmente impactante. Los vio descargar las cajas, cerró los ojos y respiró profundamente. Lady Rosamine, ¿son estos los hombres de la compañía Gilberta? Así es. Este es el permiso que me dio Auberenfest. Norbert, nos dirigiremos directamente a la sala de juegos. Por favor, guíanos hasta allí, si quieres. Norbert se detuvo por una fracción de segundo, y luego sonrió. Como desee. Por favor, síganme. Ferdinand, acabando de guardar su bestia, se dio un masaje en las sienes y soltó un pesado suspiro. Rosamine, esta no es la puerta para los plebeyos. Hay una entrada separada para los comerciantes y similares. Ah. Por supuesto que los plebeyos no usarían la misma entrada que los miembros de la familia del archiduque, pensé, abatida colgando mi cabeza. Eso era algo que ya debería haber sabido. Utilicé una puerta diferente a la de los comerciantes cuando entré al barrio noble, así que solo tenía sentido que también usara una diferente para entrar al castillo. Se suponía que los comerciantes entraban por la puerta de los plebeyos, la misma que usaban los sirvientes y demás. ¿Perdón? Me quedé atrás, sin saber qué decir. Ferdinand sacudió la cabeza. Mis disculpas, Norbert. No me di cuenta de que Rosamine tenía la intención de traer volando a los comerciantes aquí en su bestia alta hasta que la vi preparándose para hacerlo momentos antes. Era demasiado tarde para organizar los carruajes, y ahora, aquí estamos. Rosamine, puede ser perdonada esta vez, pero ten cuidado de no repetir este error en el futuro. Mis disculpas de nuevo, Norbert, pero te pido que los permitas pasar por esta puerta solo esta vez. Como desee, Lord Ferdinand. Me metí en mi pandabús unipersonal y seguí a Norbert y Ferdinand. Los miembros de las compañías Gilberta estaban cerca de mí, llevando las cajas de mercancía. Buenos días, Lady Rosamine, dijeron todos los niños una vez que llegué. Buenos días a todos. Nos llevará algún tiempo prepararnos, así que siéntase libre de jugar hasta que terminemos. Los niños me miraban con los mismos ojos esperanzados de siempre, y pude ver que había muchos padres aquí también. Probablemente habían considerado esto como una oportunidad perfecta para establecer conexiones conmigo. Llegas tarde, Rosamine, dijo Wilfrid con los brazos cruzados y la cabeza en alto. Le había pedido que me ayudara con la venta de la mercancía hoy, y como era la primera vez que se le confiaba un trabajo, se estaba entusiasmando demasiado. Wilfrid, por favor, juega al caruta con los demás como demostración para los adultos. Este es un trabajo muy importante, ya que es más probable que los compren si saben cómo se usan. Eso tiene sentido para mí. Entonces, juguemos. Wilfrid exclamó a sus seguidores, que todos se pusieron de acuerdo enérgicamente y comenzaron a alinear el caruta. Los nobles se reunieron y observaron con gran interés la demostración de caruta de los chicos. Mientras tanto, las chicas no tenían nada que hacer, así que las llamé.
¿Puedo pedirles que lean los libros ilustrados en voz alta a sus padres y madres? Les pregunté. De esa manera, verán cuánto se han desarrollado sus habilidades de lectura. Como desee, Lady Rosamine. Las niñas, charlando con voces alegres, corrieron hacia sus padres con los libros de ilustraciones abrazados a sus pechos. Luego, comenzaron a leer en voz alta. Pude oír la tensión que se arrastraba en sus voces cuando empezaron, ya que estaban acostumbradas a que les leyeran en vez de al revés. Y Cornelius, por favor, juega una partida de cartas con tus amigos, le dije, entregándole una baraja. Pero yo soy tu guardián, dijo, mirándolos infelizmente. Por desgracia para él, de todos mis compañeros presentes, era el único que podía mezclarse con los estudiantes. Como Angélica no está aquí hoy, eres el único estudiante que tengo. Cuento contigo aquí. De acuerdo, es justo. Supongo que soy la única persona para el trabajo, entonces. Haré lo que desees. Angélica aún no había regresado de la Academia Real, así que no tenía a nadie más a quien preguntar. Cornelius obedeció la orden, apartó a algunos estudiantes y comenzó un juego de blackjack con reglas ligeramente modificadas. En ese momento, los nobles adultos cercanos se reunieron para observar. Mientras ellos estaban concentrados en las demostraciones, yo dirigí mi atención a la compañía Gilberta y les hice señas para que comenzaran los preparativos. Pude ver que los puestos se habían colocado en una esquina como habíamos pedido, así que aproveché la oportunidad para dar las gracias a los asistentes a cargo de la sala de juegos. Veo que todas las gradas están preparadas. Gracias. Ahora, si es tan amable, señor Beno. ¿Podría alinear los productos? Como desee, Lady Rosamine. Beno alineó los productos en las gradas como habíamos discutido anteriormente, y luego preparó suficientes cambios para facilitar el proceso de pago. Había 2 sillas y una mesa junto a la tribuna, donde Wilfrid y yo nos sentábamos para hablar con los nobles que querían comprar los productos. Y finalmente, al final de la sala había una silla para Ferdinand, colocada para que pudiera ver toda la sala y observar el proceso. Nos observaba a todos como un halcón, siguiendo el comportamiento de los nobles y evaluando si la compañía Gilberta era lo suficientemente buena para volver al castillo en el futuro. Además, estaba atento a cualquier error tonto que pudiera cometer. Mientras estábamos en la fase de preparación, él caminaba y observaba cada demostración con gran interés. León estaba de pie en el puesto de cartas, Fran en el de libros ilustrados y Fritz en el de caruta, mientras que Beno y Mark estaban de pie detrás de mi mesa para estar preparados para hablar con los nobles que quisieran tener discusiones de negocios más detalladas. Lady Rosamine, todo está listo, dijo Beno. Asentí, esperé a que Wilfrid ganara su juego actual, y luego me dirigí a la habitación. Gracias por su paciencia, a todos. La compañía Gilberta comenzará ahora a vender los materiales de enseñanza. En ese momento, Wilfrid le impuso al chico que estaba a su lado la responsabilidad de limpiar el caruta. Se acercó corriendo y se sentó en la silla a mi lado. Aquellos de ustedes que estén interesados en comprar materiales, por favor vengan, continué con una sonrisa. Como estamos vendiendo materiales de enseñanza aquí, daremos prioridad a los clientes que tengan niños con ellos. No pasó mucho tiempo antes de que los nobles comenzaran a acercarse a nuestro stand, naturalmente en orden de su estatus. La primera niña se acercó con su padre, luego ambos se arrodillaron. Los niños se habían presentado todos antes, pero los padres no, así que todos necesitaban abrir con el apropiado y largo saludo. Estos saludos eran tan largos que no podría manejarlos yo misma, por lo que le pedí a Wilfrid que me ayudara. Rápidamente se hizo evidente que había más chicos haciendo cola deliberadamente delante de Wilfrid con sus padres, mientras que más chicas hacían cola delante de mí. Probablemente se habían dado cuenta de que esto les daba la mejor oportunidad de convertirse en nuestros vasallos. Una vez que la primera larga introducción terminó, instruí al padre y a la hija para que se pusieran de pie, y luego les di una hoja de pedido. ¿Qué te gustaría comprar hoy, Hieve Groschel? Mi hija me asegura que sus libros ilustrados son más que encantadores, Lady Rosamine, y cree que a su hermana pequeña le interesaría el caruta y las cartas también. ¿Quién soy yo para negar a mis amadas hijas lo que tanto desean? Las compraré todas, dijo,
tomando un bolígrafo y sonriendo mientras miraba a su hija, que estaba mirando la hoja de pedido. La niña sonrió con orgullo, su distintivo cabello carmesí se movía ligeramente hacia arriba y hacia abajo mientras se reía con satisfacción. Lady Rosamine, sus libros ilustrados son muy fáciles de leer. Usted puede leerlos también, padre. Le sonreí ampliamente por elogiar los libros, revisé el formulario y se lo entregué a Beno. Aquí están sus bienes, dijo Beno, entregando a los asistentes del conde Groschel los productos pedidos a cambio de la cantidad de dinero requerida. Y eso fue todo. Rezo para que le ayuden en su aprendizaje. Gracias, Lady Rosamine. Una vez que el conde Groschel se había ido, pasó el siguiente noble. Miré a un lado mientras escuchaba otro saludo para ver a Wilfrid manejando al noble ante él con una actitud confiada. Tomó la hoja de pedido y se la dio a Mark. Jeeve Kirnberger, todo lo que se vende aquí es perfecto para estudiar. Gracias a estos materiales, aprendí todas mis letras y los nombres de los dioses. Mantén a tus hijos concentrados y ellos también aprenderán. Gracias por su consejo, Lord Wilfrid. Las largas filas que esperaban ser atendidas por Wilfrid y por mí se redujeron gradualmente, y como era de esperar, solo los archinobles con sus riquezas podían permitirse comprar todos los materiales de enseñanza. Cuando llegamos a los Met nobles, la mayoría parecía estar interesada en el caruta y las cartas porque todos sus hijos podían jugar con ellos. Menos de ellos compraron los libros ilustrados dado lo caro que era cada volumen, en su lugar priorizaron el caruta como una opción más barata para aprender sobre los dioses. Luego, cuando llegó el momento de los ley nobles, la mayoría solo compró un producto, aparentemente habiendo luchado para costear incluso eso. Sin embargo, todo parecía valer la pena, ya que sus hijos ardían de motivación mientras se agarraban a su caruta o cartas de juego, decididos a ganar el próximo año. Los verdaderos deprimentes eran los varios niños que no tenían nada en absoluto, obligados a mirar con envidia a los niños cuyos padres les habían comprado materiales de enseñanza. Parecía que aquellos que sabían desde el principio que no podrían pagar nada no habían perdido el tiempo preguntando a sus padres. Entre los niños de aspecto triste estaba Filine. «Filine, ¿no vinieron tus padres hoy?», pregunté. «No. Parece que hoy estaban ocupados», dijo ella con una sonrisa forzada. Los niños cercanos sin padres miraron hacia otro lado, sin querer admitir lo mismo. «Entiendo. Bueno, al final del invierno prestaremos los libros ilustrados y el caruta que se usan actualmente, así que ahora es el momento de discutir el préstamo con tus padres». Lady Rosamine, aprecio la idea, pero, Filine se alejó, sus labios temblaban un poco mientras luchaba por decir que ni siquiera tenía el dinero para eso. Para que lo sepas, no necesitarás dinero para pedirme prestado material de enseñanza. ¿Qué? Todos preguntaron, mirando hacia arriba con expresiones de sorpresa. Sonreí un poco por la reacción que esperaban, luego puse una mano sobre mi boca y bajé la voz para que pareciera que estaba compartiendo un secreto. Lo que quiero son historias que no conozco. Por favor, reúnan todo tipo de historias para mí. ¿Podría? ¿Las historias como las que me contó mi madre contarían? Sí, Filine. Tú ya me has enseñado 3 historias enteras. Por lo tanto, le prestaré 3 libros ilustrados. Primero Filine, luego todos los demás niños nobles, se iluminaron de alegría. Lady Rosamine, ¿me prestaría también un juego de caruta a cambio de algunas historias que conozco? Por supuesto. Mientras no conozca la historia, considere el juego de caruta como suyo. Pero ten cuidado de no ensuciarlos o romperlos, te cobraré si algo les pasa. Está bien. Haré que los padres firmen un acuerdo diciendo que tratarán bien la mercancía y pagarán los daños. Y a cambio de que les cuenten nuevas historias, les prestaría el material didáctico desde la primavera hasta el próximo invierno. Capítulo 243. Angélica y la llegada de la primavera. La venta de los materiales didácticos fue bien. Elvira llegó cuando estábamos terminando y compró uno de cada cosa para Cornelius. Luego, con una sonrisa, informó oblicuamente a Beno que se estaba quedando sin Rincham y quería que lo visitara de nuevo para poder pedir más. Por supuesto, un archinoble como ella haciendo negocios directos con la compañía Gilberta llamó mucho la atención.
Beno le devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza, pero sus ojos parecían vacilar un poco. Estaba en el castillo con docenas de nobles que le prestaban mucha atención. Ciertamente estaba bajo una inmensa presión en este momento. Sabía exactamente cómo se sentía, ya que lo mismo me había pasado a mí durante la ceremonia de mi bautismo y mi debut en el invierno. Buena suerte, Beno. Una vez que terminamos de vender el material didáctico, varias mujeres casadas salieron también con la esperanza de comprar el Rincham, así que Beno y Mark empezaron a hacer negocios lo mejor que pudieron. Ferdinand, me gustaría visitar a Oberenfest para informarle que las ventas han terminado, y para llevarle lo que hemos discutido previamente. Yo me encargaré de eso. Tú quédate aquí, respondió Ferdinand, mirando a Beno y Mark. Luego hizo que un asistente recogiera la caja de cálices y lo siguiera a la oficina de Sylvester. Mientras tanto, Fran, Fritz y León limpiaban los productos restantes y manejaban el dinero que habíamos ganado. Una vez que la última de las ventas se hizo y las discusiones de negocios terminaron, llevé a la compañía Gilberta de vuelta al templo, junto con Fran y Fritz. Me quedé en el templo por una noche, y luego regresé al castillo. Me darían un informe de las ventas más tarde. Al día siguiente, en la sala de juegos, les dije a los niños que escribieran sus nombres en el material didáctico que habían comprado para que no lo perdieran. Ya que tenían copias idénticas de los mismos productos, etiquetarlos para distinguir quiénes eran los propietarios de cada uno, era bastante básico. Por favor, escriban su nombre o apellido aquí para las cartas, aquí para el caruta, y aquí para los libros ilustrados. Como los productos están hechos para parecer iguales, deben tomarse medidas para evitar confundir sus pertenencias con las de otra persona. Algunos niños trabajaron junto con sus hermanos para escribir su apellido, mientras que los archinobles que habían comprado todos suspiraron por la monótona tarea que les esperaba. Rápidamente me di cuenta de esto, y todos se sintieron visiblemente aliviados cuando les dije que podían escribir sus nombres en lo que estaban usando en ese momento, dejando el resto para que su familia les ayudara cuando volvieran a casa más tarde. Como hoy solo usaremos los libros ilustrados, solo tienen que escribir sus nombres en los libros que tienen. Vigilé la sala de juegos mientras escuchaba a los niños nobles y escribía las historias que me contaban. Hasta ahora, solo había escuchado cuentos de las niñas, así que era la primera vez que escuchaba algo de los niños. Era bastante divertido como a menudo se paraban en medio de una frase confusa, y luego se apresuraban a hacer el siguiente desarrollo en el acto. Algunas de las cosas que se les ocurrieron eran realmente divertidas. La primavera se acercaba cada vez más, e incluso con la pesada nieve, había muchos más días soleados que antes. Esto naturalmente significaba que había más días en los que los niños iban a jugar al aire libre. Yo también me uní a ellos, con la esperanza de aumentar mi resistencia. La nieve se había acumulado en los lugares donde los nobles solían desembarcar sus bestias altas, y estas áreas estaban ahora rodeadas de grandes montículos que eran perfectos para bajar en trineo. Mi plan era unirme a eso y a las peleas de bolas de nieve. «Vamos, Lady Rosamine», exclamaban los niños. Y mientras hacía lo mejor para correr tras ellos, siempre terminaba cayéndome de cara después de unos pocos pasos por la nieve. Finalmente me resigné a caminar, pero aún así, terminé tropezando, con los niños cada vez más lejos de mí. A pesar de mis muchos valientes intentos, no llegué a la cima ni una sola vez. Estaba tan agotada que tuve que renunciar a esa idea, pero cuando me agaché para hacer una bola de nieve, inmediatamente me dieron en la cabeza con un golpe preventivo que me dejó inconsciente y me causó fiebre. Ese fue el final de mi primera pelea de bolas de nieve, es decir, suponiendo que fuera lo suficientemente generosa para llamarla así. Dicho esto, me siento más fuerte ahora. Como un soldado de a pie obligado a marchar a través de la nieve. Sí. Así es como pasaba mis días cuando se acercaba el final del invierno. Como se acercaba la ceremonia de mayoría de edad y la de graduación de la Academia Real, la familia del archiduque, los estudiantes que habían terminado sus lecciones antes, y los padres de los estudiantes que se graduaban, todos fueron a la Academia Real. Una vez terminada la ceremonia, todos volverían a reunirse, momento en el cual los nobles celebrarían colectivamente un gran festín para festejar el regreso de la primavera y marcar el fin de la socialización del invierno. Los nobles terratenientes regresarían a las provincias que gobernaban. Antes de la fiesta,
mientras los estudiantes volvían de la Academia Real uno por uno, recibí una humilde y diferente carta de los padres de Angélica pidiendo reunirse en persona. Me sorprendió verlos preguntar tan directamente dado lo mucho que se habían arrastrado antes, pero a pesar de mi confusión, acepté y arreglé que nos reuniéramos. El día que entré, encontré a Angélica arrodillada con sus padres. Estaba entre ellos con la cabeza hacia el suelo. Tan pronto como entré y Rillarda cerró la puerta tras de mí, sus padres lanzaron gritos desesperados de disculpa. Expresamos nuestras más sinceras disculpas por lo que ha ocurrido. ¿A qué se refiere? Nuestra ineptitud como padres ha vuelto a ser una carga para ti, se disculparon, sonando mucho más desesperados que la última vez, que no pude evitar parpadear de sorpresa. No tenía ni idea de lo que estaban hablando. Se agarraron el estómago y, con una pálida mirada mortal en sus rostros, comenzaron a explicar. Para resumir, Angélica no había aprobado los cursos de este año en la Academia Real, lo que significaba que tendría que tomar lecciones suplementarias durante la primavera y no podría vigilarme durante una temporada adicional. Me suplicaron que quitara a Angélica de su posición como mi caballero guardián, temblando mientras lo hacían, desesperados por quitarla de mi vista antes de que cometiera otro grave error. Pero yo sabía lo suficiente sobre política como para suponer que hacer esto tendría un enorme impacto en su futuro. Ser asignado para custodiar a la hija adoptiva del archiduque era un gran honor, pero ser relevado del deber por malas notas sería una mancha permanente en la historia de un noble. Rillarda, ¿qué sugieres que haga en esta situación? Estaré ausente del castillo durante la próxima temporada debido a la oración de primavera, así que hacer que Angélica termine sus lecciones suplementarias durante ese tiempo no será un problema. Pero, ¿hay algo más importante sobre esto que necesite saber? Creo que puede hacer lo que quiera aquí, mi lady. Depende de usted si desea considerarla un fracaso y hacer que la retiren de su servicio, o mantenerla con la esperanza de que mejore. Parecía que, como señora de Angélica, podía tomar decisiones como esta en mi propio tiempo. ¿Qué te gustaría que hiciera, Angélica? Pregunté. ¿No te importaría que siguiera sirviéndote? Preguntó Angélica, pareciendo sorprendida. Asentí con la cabeza. Si trabajas duro y vuelves con éxito al final de la primavera, me gustaría mantenerte a mi servicio. Mis palabras hicieron que los padres de Angélica se miraran con preocupación. Lady Rosamine, somos conscientes de que es una mujer profundamente compasiva, pero no le beneficiará mantener a nuestra hija a su lado. No necesita un anticipo que solo daña su reputación. Por favor, reconsidere esta decisión. Eso era probablemente lo correcto para la familia de un asistente que sirve a la hija adoptiva del archiduque. Era muy noble eliminar a los que se consideraban incompetentes en interés de expandir la influencia de su familia, pero no me gustaba esa mentalidad. Mi familia se había preocupado por mí sin importar cuán débil e inútil era, así que ver este tipo de reacción de los nobles me hizo enojar un poco. Aprecié que los padres de Angélica pensaran en lo mejor para mí, pero quería que ellos también pensaran en lo mejor para su hija. Probablemente solo era yo siendo egoísta y negándome a adaptarme a los principios nobles, pero aún así, esos eran mis sentimientos. Los ayudantes de Wilfrid y los caballeros de la guardia habían sido tan malos como podían ser, pero aún así les había dado una oportunidad de redimirse. Quería darle a Angélica esa misma oportunidad. Me tomaré sus palabras en serio, pero me gustaría ver cómo le va a Angélica al final de la primavera antes de tomar mi decisión, respondí, sacudiendo la cabeza mientras rechazaba sus súplicas. Miraron entre Angélica y yo con expresiones abiertamente derrotadas, y luego inclinaron sus cabezas en señal de respeto. Como desee. Los niños de la sala de juegos fueron capaces de memorizar los nombres de los dioses durante el invierno, así que estoy segura de que Angélica lo hará bien, dije, poniéndome de pie y haciendo un gesto para que sus padres se fueran. Una vez que se fueron, inmediatamente establecí el primer escuadrón de ascensión de grados para Angélica, que se conformaría de todos mis caballeros de la guardia, les gustara o no. Discutiríamos las clases que iba a tomar, los problemas que había encontrado y las dificultades que tenía para entender ciertos temas. No había ningún asistente o erudito en el escuadrón ya que no tenían una comprensión adecuada de lo que los caballeros necesitaban aprender, y como los hombres no podían entrar en mi habitación, nuestra primera reunión estratégica se llevaría a cabo en la sala de reuniones.
Angélica, ¿con qué clases estás teniendo dificultades? Pregunté. A los estudiantes de la Academia Real se les informaba directamente de sus notas en lugar de recibir boletines de notas o similares, así que preguntarle era la única manera de averiguar con qué necesitaba ayuda. Mi plan era empezar por centrarme en sus puntos más débiles. Los ojos azul oscuro de Angélica brillaban. Casi todas las lecciones escritas, respondió con entusiasmo. Un sentimiento de desesperación mutua se abatió instantáneamente sobre todos los presentes. Brigitte cerró los ojos con fuerza y Damuel dejó caer su mandíbula. Angélica, eso es, Brigitte comentó, antes de arrastrarse incómodamente. Las lecciones escritas no son tan difíciles, ¿verdad? Preguntó Damuel. Había decidido convertirse en caballero porque su hermano mayor ya era un erudito, pero los estudios todavía parecían ser su punto fuerte. Como un ley noble sin mucho maná, luchó más con las lecciones prácticas que con las escritas. Angélica, ¿qué clases estás tomando? No estoy segura, respondió Angélica, con la cabeza hacia un lado. Las cejas de Cornelius se dispararon de rabia. Alguien de tu edad debería memorizar los nombres de los dioses y estudiar los fundamentos de la guerra. ¿Aún estás asistiendo a las clases? Angélica era una estudiante de tercer año en la Academia Real. Aún así, de entre todos los presentes, sabía lo mínimo sobre sus propias clases. Cornelius sabía más que ella, y eso era solo porque había investigado lo que aprendería el año siguiente. Sentí un profundo vínculo con Ferdinand al sentirme abrumado por la repentina necesidad de frotarme las sienes. Damuel, Brigitte, Cornelius. ¿Serían tan amables de dar una descripción exacta de lo que cubren sus clases? Pregunté, sintiendo que no tendría sentido preguntarle a Angélica nada más. Los recuerdos de Brigitte y Damuel, junto con la investigación de Cornelius, serían mucho más fiables que cualquier cosa que ella tuviera que decir. Por supuesto, milady, respondieron todos, diciéndome exactamente lo que quería saber. Bien, entonces, para resumirlo todo, todos los de tercero necesitan memorizar los nombres y dominios de los dioses, y luego aprender a adquirir la protección divina del más compatible con ellos. Como caballero, también necesita aprender los fundamentos de la guerra, así como los diferentes tipos de armas y cómo usarlas. ¿Correcto? Hay mucho más que aprender si miras las clases individuales con más detalle, pero mientras te concentres en estas áreas, no hay nada de qué preocuparse. Realmente no entiendo cómo pudo fallar, dijo Damuel, sacudiendo su cabeza en la confusión. Aunque había luchado con las lecciones prácticas, había aprobado todas las escritas con gran éxito. Brigitte asintió con la cabeza. Ella era más bien un estudiante promedio, siendo razonablemente competente tanto en las lecciones escritas como en las prácticas, por lo que no había luchado realmente con nada en la academia. Cornelius era probablemente el más cercano a Angélica. Dependía tanto de su maná y sus habilidades naturales que se esforzaba comparativamente más con las lecciones escritas. Aún así, como un archinoble, se aseguró de mantener unas notas que no trajeran vergüenza a su familia. Dado que hay calificaciones, ¿puedo asumir que hay pruebas? Pregunté. Sí. A los estudiantes se les da una explicación de lo que trata cada clase, y luego un examen. Los que fallan deben tomar la clase, y luego un examen final, explicó Damuel, ganándose una mirada de Brigitte. Sin embargo, nunca asistió a uno de esos exámenes finales, ¿verdad?, preguntó, poniendo sus manos en sus caderas. Incliné mi cabeza en la confusión. ¿Qué quieres decir, Brigitte? Si has dominado el tema de la clase, puedes programar una reunión con el profesor en su horario de oficina y hacer el examen final temprano. Utilicé todo mi tiempo libre practicando las lecciones prácticas, pero incluso después de terminar las escritas antes de lo esperado, no pude dejar la Academia Real antes del final del invierno. Parecía que aquellos con hermanos mayores en los dormitorios de la Academia Real tenían una gran confianza en sí mismos, y podían estudiar fuera de clase y terminar sus tareas antes. Eso explicaba por qué algunos estudiantes volvían al castillo mucho antes que los demás. Si consigues tener algo de tiempo libre, puedes pasarlo afilando tu arma, aprendiendo a hacer herramientas mágicas o tomando otras clases que te interesen, continuó Damuel.
Algunos aprovechan esta oportunidad para fortalecer sus relaciones con otros ducados. Podía adivinar que Ferdinand había pasado por sus clases con un ímpetu divino. Era fácil imaginarlo tomando un montón de exámenes a la vez, pasándolos todos, y luego siendo anunciado como un genio por todos. No reconocería este elogio, por supuesto, ya que estaría completamente concentrado en sus próximas clases. Así que solo necesita asistir a las clases y aprobar el siguiente examen, ¿verdad? En ese caso, Angélica, por favor, estudia junto a Cornelius. De esta manera, tampoco debería tener problemas para aprobar cuando tome el examen el próximo año. No me importa, pero... Cornelius miró a Angélica con preocupación. ¿Lady Rosemaine usará su caruta para enseñarle los nombres de los dioses? Así es. Cornelius, ¿podrías traer un juego para mí? Como desee. Mis caballeros guardianes habían visto el juego en la sala de juegos, pero no habían jugado ellos mismos, así que les hice probar una ronda con el set que tenía Cornelius. Eran, por supuesto, todos principiantes, y al final, Damuel ganó. Cornelius parecía frustrado por haber perdido, pero Angélica no parecía preocuparse en lo más mínimo. Nunca mejoraría a menos que tuviera la ambición de hacerlo. Parece que tendré que añadir algún tipo de recompensa a esto, como hice con los niños. Angélica, ¿hay algo que te gustaría? Pregunté. Los ojos de Angélica se abrieron de par en par, y comenzó a reflexionar sobre la pregunta, con una expresión más seria de lo que nunca había visto en ella antes. A veces fruncía el ceño, tocando la empuñadura de la espada en su cadera. Estoy dispuesta a conceder las peticiones de todos los demás aquí también, dije, mirando a todos los que participaban en el escuadrón de ascensión de grados para Angélica por mí. Esto no se supone que sea el trabajo de un caballero guardián, así que puedes pedir un bono monetario, o cualquier otra cosa, en realidad. En ese caso, pediré el bono, dijo Damuel con una sonrisa casual, pero Brigitte puso una mano en su mejilla y cayó en un profundo pensamiento. Me gustaría pedir algo que ayudara a Igner, pero no me viene nada a la mente. Ni siquiera puedo ayudar a mi provincia con un matrimonio político debido a los rumores de mi compromiso cancelado, pero al menos me gustaría ayudar a mi hermano, dijo finalmente. La mirada de resignación en su rostro me hizo frustrar mis labios. Ella era una persona genuinamente buena, y yo quería que tuviera un matrimonio lo más feliz posible. Aunque antes de empezar a entrometerme en su vida así, necesitaré mejores conexiones y habilidades de comunicación. Cornelius apretó los puños y pidió nuevos dulces o recetas. Aparentemente quería llevarlos a sus reuniones con los otros caballeros y con los estudiantes de su clase para poder empezar nuevas tendencias alimenticias como hijo de Karstedt. No estaba seguro de si debía reírme de él por ser un archinoble clásico o por ser un chico tan hambriento. Muy bien. Ofreceré a Damuel un bono de 5 grandes monedas de plata, a Cornelius un dulce que nadie ha comido antes, y a Brigitte. Tendré que pensar en algo de igual valor para ti. Nos sentimos honrados. Incluso entonces, ni Damuel ni Cornelius parecían estar más motivados de lo que lo habían estado antes. El primero sonreía ligeramente, mientras que el segundo simplemente murmuraba, sí, eso debería valer la pena. Tal vez tendría que aumentar un poco más la recompensa por el éxito. Esa es mi compensación si Angélica fracasa. Sin embargo, si ella pasa gracias a la ayuda del escuadrón, le daré a Damuel un oro pequeño, a Cornelius una receta nunca antes vista que no tiene precedente en el mundo culinario, y a Brigitte, haré que su recompensa sea comparativamente más valiosa también. Damuel y Cornelius miraron visiblemente sorprendidos, y luego miraron a Angélica con los ojos hambrientos de los carnívoros que acababan de ver a su presa. Brigitte, por otro lado, parecía en gran medida imperturbable, aunque no le había dado exactamente una recompensa concreta que esperar. Angélica, ¿has decidido lo que te gustaría? Pregunté, volviéndome para mirarla. Angélica se arrodilló ante mí, acarició la empuñadura de su espada corta, y luego comenzó a hablar con indecisión. Lady Rosemaine, ¿puedo pedirle algo de verdad? Mientras esté dentro de mi poder, haré lo que pueda. Bajó su mirada, y luego me miró con los ojos llenos de resolución. Me gustaría su maná, Lady Rosemaine. ¿Mi maná?
Pregunté confundida. Angélica miró hacia la espada corta que había estado tocando todo este tiempo. Estoy reforzando esta espada ahora mismo, así que apreciaría su mana, Lady Rosemaine. Lo siento, Angélica. No creo que te esté comprendiendo aquí. Los dos inclinamos nuestras cabezas al unísono mientras nos mirábamos, una combinación mortal de que Angélica era mala explicando las cosas y yo no estaba muy bien informada sobre las armas, el maná y cosas así. Podríamos habernos quedado así para siempre si no hubiera habido una intervención externa. Lady Rosemaine, ¿puedo explicarle? Brigitte preguntó, identificando el problema y rápidamente insertándose entre nosotros. La espada que Angélica empuña es una espada de maná, una espada que crece forjándola con maná. Desarrollan una variedad de atributos basados en la fuente de dicho maná, ya sea de su dueño o de otros. En este sentido, Angélica desea usar la suya. Parecía que uno necesitaba verter su propio maná, el maná recogido de las bestias cazadas, y el maná de otros con los que había negociado para hacerla crecer. Asentí con la cabeza, bastante interesada, lo que hizo que Angélica se sintiera visiblemente aliviada. Lady Rosemaine. Mi estilo de lucha prioriza la velocidad, lo que significa que paso la mayor parte de mi maná potenciando mi propia fuerza durante el combate, dijo, tratando de explicarlo. Pero quizás debido a que normalmente es una chica de pocas palabras, todavía no lo entendía. Damuel tuvo que intervenir para traducir. ¿Recuerda cuando observó la orden de caballeros en la batalla, Lady Rosemaine? Muchos caballeros transforman sus stabs para luchar, pero mantener la nueva forma requiere mana. Como Angélica necesita su maná para aumentar su fuerza física, usa una espada de mana, que puede tener el maná almacenado dentro de ella con antelación fuera de combate. Hacer crecer su espada de mana es por lo tanto esencial para maximizar su potencial en la batalla. ¿Por qué no tener la ayuda de todos los de la Orden de Caballeros? Pregunté. Eso probablemente haría el trabajo en un nanosegundo. Damuel sacudió la cabeza. Nadie le da su maná a los demás tan fácilmente. El maná era esencial para responder a las convocatorias de emergencia, hacer piedras fe y teñidos con el propio maná y crear pociones de recuperación. Damuel tenía una cantidad relativamente pequeña de maná debido a que era un ley noble, pero ni siquiera alguien como Brigitte consideraría regalarlo tan frívolamente. Después de todo, el maná era muy valioso. No me importa darle algo de mi maná, pero ¿hay algo importante que deba saber o tener en cuenta al hacerlo? Todo debería estar bien siempre que la cantidad de maná que viertas en la espada no exceda la cantidad total que Angélica ha puesto en ella misma. Pero, espera, ¿habla en serio? Damuel exclamó conmocionado. Sí. Pero recuerda, esta recompensa requiere que Angélica pase todas sus pruebas escritas antes del verano. El desinterés había desaparecido por completo de la cara de Angélica, y sus profundos ojos azules rebosaban de entusiasmo. Me miró con firmeza, apretando la empuñadura. Pasaré mis pruebas y conseguiré su maná pase lo que pase, Lady Rosemaine. Por el bien de ambas, de mí y de mi espada. Contigo tan motivada, Angélica, las cosas deberían ir bien. Damuel terminó creando un currículo rápido y altamente concentrado para Angélica, diseñado para ayudarla a pasar las clases escritas lo más rápido posible. Aprendería los nombres de los dioses y sus dominios a través del Karuta, estudiaría los fundamentos de la guerra usando un libro que el hermano mayor de Damuel, Henrik, había transcrito, y aprendería a jugar un juego de mesa parecido al ajedrez llamado Ye-Winning que requería mana para jugar. Habrá sesiones de estudio todos los días de la Tierra cuando la Academia Real cierre, dijo Damuel, visiblemente motivado. Parecía que la oferta de un pequeño oro realmente le atraía. ¿Entendido, todos? Cornelius parecía igual de ansioso. Te prestaré mi caruta, Angélica, así que estudia como si tu vida dependiera de ello. Gracias, Cornelius. Damuel. Y así, la batalla del escuadrón de ascensión de grados para Angélica comenzó de verdad. Capítulo 244. Próxima oración de primavera. Así comenzó el primer grupo de estudio de Angélica dirigido por mis caballeros guardianes. Tendría que volver a la Academia Real para las clases una vez que la fiesta que celebraba la primavera terminara,
por lo que había estado participando en fervientes juegos de caruta en los dormitorios de los caballeros con los otros aprendices mientras aún tenía la oportunidad. Cornelius le enseñó a mover las manos para coger las cartas que reconocía lo más rápido posible. En cuanto al estudio de los fundamentos de la guerra, nos centramos en uno de los libros que Lamprecht me había traído cuando me desmayé después de mi ceremonia de bautismo. No lo había entendido en ese momento ya que se centraba en el uso del maná, pero con Damuel moviendo las piezas de Llywelyn mientras explicaba los pasajes, empecé a sentir que realmente lo estaba entendiendo. Bien, Damuel. En este caso, ¿debería mover esta pieza aquí? Pregunté. Correcto, Lady Rosemaine. Otra táctica establecida es mover esta otra pieza aquí. Tener las estrategias explicadas con demostración visual parecía ayudar mucho a Angélica, e incluso parecía conmovida por el hecho de que estaba en realidad entendiendo las cosas. Así que eso es lo que el texto significaba allí. Si tan solo usaran piezas de Llywelyn durante la clase, murmuró. Tanto ella como Cornelius estaban ahora más interesados que nunca en las tácticas de batalla, ya que, durante la clase, sus profesores no hacían más que darles una conferencia. Al ver este claro cambio de comportamiento, Brigitte miró hacia Damuel, quien estaba mirando el libro mientras continuaba moviendo las piezas. ¿Así es como aprendiste sobre tácticas?, preguntó. Mi hermano mayor me enseñó él mismo, así que la mayor parte de mi conocimiento de estrategia viene de Llywelyn. Llywelyn se jugaba con bastante frecuencia en la Orden de Caballeros, pero como requería mana para jugar, eran sobre todo los med nobles y los archinobles los que participaban. Parecía que a Brigitte le había parecido un poco extraño que un ley noble como Damuel tuviera un conjunto y usara las piezas de manera tan casual. Hubo un gran auge de los Llywelyn en los dormitorios de la Academia Real cuando mi hermano mayor vivía allí. He oído que Lord Ferdinand usó las piezas para elaborar teorías de estrategia para las cacerías de bestias fey y juegos de Dieter del torneo real, que luego explicó a otros. Al final, todos entendieron las estrategias sin necesidad de asistir a las conferencias, explicó Damuel, lo que me hizo darme cuenta de que probablemente admiraba y respetaba tanto a Ferdinand, en parte debido a lo mucho que su hermano mayor debía hablar de él. Pero en serio, cuanto más aprendo sobre Ferdinand, más confianza tengo en que realmente puede hacer cualquier cosa. Me imagino que, para cuando Lady Rosemaine vaya a la Academia Real, todos ya estarán usando caruta y libros ilustrados. Son simplemente así de efectivos, dijo Brigitte. Si me preguntas, debería subir el precio aún más cuando los vendas a otros ducados. Establecer estas tendencias a gran escala fortalecerá la posición de Ehrenfest en el país. No he aprendido mucho sobre el país en el que estamos. ¿Es Ehrenfest un ducado comparativamente débil? Por el momento, diría que Ehrenfest está justo en el medio de la jerarquía debido a que ha mantenido una posición neutral durante el golpe. En ese momento, Ehrenfest estaba más arriba en la jerarquía gracias a que no estaba demasiado en desventaja por el golpe. Pero antes de eso, si hubiera clasificado los 25 ducados que existían en ese momento por el poder, habríamos estado significativamente más cerca del fondo. Dicho esto, Ehrenfest ha subido en la jerarquía exclusivamente porque los ducados que perdieron el golpe tienen ahora menos influencia política, continuó Brigitte. En otras palabras, su posición no significa que tenga una influencia real en sí misma. Entiendo. En ese caso, creo que debemos mantener los materiales de enseñanza tan ocultos como podamos de los otros ducados y hacer nuestro el objetivo de impulsar los estándares de educación de Ehrenfest tanto como podamos. Más tarde les conté a Sylvester y Ferdinand sobre la afirmación de Brigitte de que los materiales de enseñanza podrían fortalecer la influencia política de Ehrenfest. Para Sylvester, esto era como un sueño hecho realidad, especialmente considerando lo inestable que era el actual balance de poder. En la fiesta que celebraba el regreso de la primavera, dio una orden estricta a todos los nobles de Ehrenfest de no discutir los mejores estándares educativos de sus hijos, cuantos se habían desarrollado durante el invierno, o que la compañía Gilberta les estaba vendiendo materiales. También dejó claro que aquellos que llevaran los materiales a la Academia Real no debían sacarlos de sus dormitorios bajo ninguna circunstancia. Una vez que la fiesta terminó, los niños se reunieron para una última reunión mientras se preparaban tristemente para irse.
Hice que los ley nobles escribieran a los padres pidiéndoles que prometieran tratar bien los materiales, pero al ver las sonrisas de los niños mientras abrazaban los libros de ilustraciones y juguetes prestados a sus pechos, se aliviaron inmediatamente las preocupaciones que persistían. Lady Rosamine, habré preparado muchas más historias para usted para el próximo invierno. Se lo prometo. Por favor, hágalo, Philine. Yo misma, estoy esperando los nuevos libros ilustrados. Haga lo mejor que pueda para escribir y aprender todo lo que pueda. En ese momento, los Jebes y los nobles que vivían en la tierra de los Jebes partieron hacia sus respectivas provincias. Angélica, mientras tanto, regresaría a la Academia Real. Había mostrado claros signos de desarrollo en los últimos días, así que todo lo que quería era que siguiera haciendo lo mejor posible. Volveré el día de la Tierra, dijo. Escuchen sus conferencias y por favor practiquen con el Karuta y el Yewinen. Y así, Angélica regresó a la Academia Real con el Karuta, los libros ilustrados y el set de Yewinen que sus padres le habían comprado. Casi se conmovieron hasta las lágrimas cuando su hija pidió inesperadamente algo para ayudarla en sus estudios, tanto que rápidamente compraron todo tipo de material disponible. Mientras el número de nobles disminuía constantemente, Ferdinand y yo regresamos al templo para realizar la ceremonia de la mayoría de edad en invierno y la ceremonia de bautismo en primavera. Al día siguiente, hubo una reunión con los sacerdotes azules para decidir quién iría a dónde durante la oración de la primavera, con Ferdinand publicando sus rutas planeadas para que todos las vieran. Él y yo nos separaríamos y cubriríamos el distrito central por nuestra cuenta. Una vez terminada la reunión, Ferdinand necesitaba discutir conmigo los detalles más precisos de la oración de primavera y la reunión. Mientras tanto, yo descansaba en mi habitación, tomando el té que Nicola me había preparado. Mientras suspiraba para mí, Nicola puso un plato de dulces delante de mí. Ha estado muy ocupada últimamente, Lady Rosamine. ¿Cómo está su salud? A partir de ahora, todavía estoy bien. Pero todos ustedes me acompañarán en la oración de primavera también, y habrá muchos días ocupados viajando en carruaje. Sin duda será difícil, aunque espero que no demasiado difícil. Por supuesto, mi lady. Una campana sonó entonces desde el otro lado de la puerta. Ferdinand entró rápidamente junto a Sam, que llevaba un paquete de documentos. Sam, extiende este mapa. Viajaremos en bestia alta como el año pasado, visitando mansiones de invierno por la mañana y por la tarde. El hecho de que nos quedemos en la región central esta vez nos dará más libertad de acción. Una vez que Fran y Sam prepararon el mapa del ducado, Ferdinand empezó a dar instrucciones sobre la oración de primavera. Durante la reunión, había hecho parecer que los dos dividiríamos la tierra por igual entre nosotros, pero su explicación actual implicaba que yo recorriera toda la región central. Ferdinand. Había asumido que tú mismo te encargarías de estas áreas y que, por consiguiente, no necesitaría visitar toda la región, dije, confundida. Ferdinand me miró con exasperación. Estoy viajando contigo, así que, por supuesto, tendrás que hacerlo. Deberías ser capaz de juntar todo eso por ti misma. Además, el archiduque te pidió directamente que viajaras por toda la región. ¿Lo habías olvidado? No, lo recuerdo, pero la oración solo requiere que ofrezcamos un montón de maná. No puedes hacer eso solo. Creo que dividir el trabajo haría que las cosas sean mucho más fáciles. Habíamos viajado juntos durante la oración de primavera del año pasado, y el viaje había resultado tan brutal que me vi obligada a usar repetidamente pociones para recuperar mi energía y maná. Y aún así, Ferdinand rechazó mi sugerencia con una sola risa despectiva. Este es un trabajo que se te pidió y aceptaste. Por lo tanto, es tuyo y solo tuyo. Te seguiré simplemente para asegurarme de que no causes problemas. Además, el plan actual es que recojas tu ingrediente de primavera en el camino, pero es más que posible que surjan problemas inesperados como los del otoño pasado. Sería menos problemático para mí acompañarte desde el principio, que tener que esperar ansiosamente una notificación o una ordonance que me llame de repente. Gracias por toda tu ayuda de entonces, por favor, acompáñame también en la oración de primavera, dije, recordando el desastre que había ocurrido en la noche de Chutzaria. Con Ferdinand allí,
el desastre sería mucho, mucho menos probable. Por cierto, Rosamine. Eckhart ha dicho que le gustaría acompañarnos durante la oración de primavera. ¿Tus opiniones? Eckhart es tu caballero guardián, así que nos acompañaría de todos modos, ¿no? No lo entiendes. Como viajaré como sacerdote, no se me permite llevar un caballero guardián conmigo. Él nos acompañaría oficialmente como tu caballero guardián en vez de como el mío. La historia de portada sería que Karstedt, preocupado por la salida de su dulce hija del barrio noble para viajar por el ducado, había usado su autoridad como comandante de la orden para darme un guardián adicional. Entiendo. Si tenemos que pasar por otra batalla por el ingrediente de primavera, querremos tantos combatientes como podamos conseguir. Precisamente. Por lo tanto, me gustaría traer a Eckhart con nosotros, asumiendo que esto no te molestaría. También necesitaremos traer un erudito con nosotros para observar el estado de Hase, pero imagino que no tendrías ningún problema con Justus, dijo Ferdinand. Pero a pesar de haber sugerido el mismo a Justus, el nombre iba acompañado de una mueca de disgusto. Me sentiría aliviada de trabajar junto a alguien que conozco, pero... ¿Por qué pones esa cara, Ferdinand? Porque nunca pasa nada bueno cuando Justus se pone ansioso. La discusión terminó con un suspiro de Ferdinand, y con eso, se decidió el grupo que llevábamos con nosotros en la oración de primavera. Tienes una reunión con la compañía Gilberta hoy, y debo decir que ciertamente invitaste a bastantes personas, dijo Fran mientras caminábamos hacia la cámara de la directora del orfanato. Simplemente tenía que hacerse. Hay mucho que tenemos que discutir y resolver de una sola vez, respondí con una sonrisa. Hoy había invitado a Corina y Turi, así como a los habituales Beno, Mark y Lutz. Cuando llegamos a mi despacho, la compañía Gilberta ya estaba allí. Beno me saludó como su representante, y una vez que terminó, volví mi mirada a Corina y Turi. Corina, deseo que cosas un traje, para la próxima ceremonia de la Unión de las Estrellas. Pero aún no ha alcanzado la mayoría de edad, Lady Rosamine. ¿Qué es lo que deseas? Preguntó Corina, parpadeando de sorpresa. Sonreí. La ropa no es para mí, sino para mi caballera guardián, Brigitte, dije, haciendo un gesto para que se acercara. ¿Para mí? Compraré un traje que te haga ver más hermosa que nunca. Ese es mi pago para ti. Entonces, llevé a la vacilante Brigitte a mi cuarto oculto. Entró nerviosa, ya que nunca antes había venido. También invité a Corina a acompañarnos, y a Turi como su ayudante. Fran, por favor, habla con Beno sobre los sacerdotes que van a Hase. Como desee. Después de dejarle el resto a Fran, llevé a Mónica a mi cuarto oculto con los demás. Cuando vi lo que llevabas puesto en la ceremonia del año pasado, Brigitte, se me ocurrió que no resaltaba tu belleza tanto como debería. Así que me dispuse a crear mi obra maestra, un traje que se ajustara a una mujer alta como tú. Tomé los documentos de diseño que le había dado a Mónica y los puse sobre la mesa para que Brigitte los viera. Este es un vestido sin mangas, llamado así porque los cortes diagonales que bajan del cuello dejan los hombros expuestos. Tengo la intención de atar una cinta alrededor de los codos para añadir una especie de manga decorativa. A diferencia de un cuello de alterna, este vestido no iba a ser sostenido por telas o correas. Se veía igual en la espalda que en el frente, lo que aseguraba que uno no estuviera demasiado expuesto. Se adhiere al cuerpo hasta las caderas. La falda usa mucha tela extra para hacerla aletear, lo que le da al conjunto toda la elegancia que necesita. Aunque hubiera preferido ponerla en un simple vestido de cola de pescado para enfatizar su buena figura, a los trajes nobles se les exigía usar una cantidad excesiva de tela. Este vestido se ajustaba al torso para enfatizar el gran busto de Brigitte y su tonificada espalda, pero también era deliberadamente excesivo por debajo de la cintura. Después de todo, era mejor evitar los tabúes, cuando se diseñaba ropa para mujeres nobles. Este es ciertamente un diseño único, observó Corina. La tendencia actual de la moda noble es que los hombros se adornen con pelusa, extendiendo el vestido horizontalmente, ¿correcto? Mientras que eso puede hacer que las chicas delgadas del lado más pequeño se vean más lindas, las líneas verticales complementarían mucho mejor a las mujeres altas como Brigitte. ¿Y qué?
¿Qué piensas, Brigitte? Si no te gusta el vestido, no tenemos que hacerlo. Mientras miraba el rostro de Brigitte, ella me devolvió una amable sonrisa. No, sí me gusta. Usted ideó este diseño por mí, Lady Rosamine, y yo sabía más que nadie que las tendencias actuales no me convenían ni a mí ni a otras mujeres caballeros. Nos ponemos ropa que no nos queda especialmente bien porque no tenemos más remedio que seguir las tendencias nobles. Pero como se trata de un vestido diseñado por la hija adoptiva del archiduque, sin duda se convertirá en una tendencia en sí misma, respondió, aceptando mi sugerencia no solo para ella, sino para todas las demás mujeres caballeros que compartían su estatura. Corina, Turi, les pido que se encarguen de la elección de los colores, la tela y la costura en sí. Brigitte, pondré 5 grandes monedas de plata de mi dinero para esto. Si Angélica aprueba sus exámenes, entonces le ofreceré un pequeño oro. Por favor, considéralo mientras preparas el presupuesto para la ropa. Coloqué tinta y papel delante de Corina, diciendo que podía usarlo como quisiera, y luego le di a Mónica una herramienta mágica parecida a un mazo. Mónica, una vez que las medidas estén hechas, por favor golpea a la puerta con esto. Hará que la piedra de fe de fuera de la puerta brille. Mientras tanto, estaré discutiendo otros asuntos con Beno. Como desees. Dejando esos asuntos a Corina y Turi, salí del cuarto oculto. El informe financiero de los materiales de enseñanza ya había concluido afuera, y parecía que casi habían terminado de decidir los medios para llevar a los sacerdotes a Hase. La discusión en general había ido bien ya que el viaje de ida y vuelta ya se había hecho muchas veces. Lady Rosamine. Recientemente visité Hase para ver el estado actual de las cosas, comentó Mark. Según su explicación, después de largas discusiones que habían tenido lugar durante el invierno, la facción del alcalde había terminado aislada. Para los granjeros, el hecho de que la oración de primavera no se realice es lo mismo que ser abandonado por el archiduque. Cualquiera que escuche que su ira solo está siendo contenida por la nueva sumo obispa, su propia hija, naturalmente se inclinará a apoyarla por encima del alcalde. Los granjeros de Hase maldijeron la irreflexión del alcalde y decidieron colectivamente que era mejor confiar en la hija adoptiva del archiduque, la nueva sumo obispa. Los ciudadanos de la mansión de invierno habían entrado en pánico al ser informados de que el antiguo sumo obispo había muerto, que Cantna ya no supervisaba la ciudad, y que el ataque al monasterio se consideraba un ataque a la familia del archiduque. Parece que los ciudadanos consideraron el monasterio como algo construido sin permiso del nuevo sumo obispo, sin darse cuenta de que tales edificios blancos son construidos por la familia del archiduque. Todos dijeron que no tenían intención de atacar al archiduque y que simplemente habían seguido las órdenes del alcalde. Hablando de eso, desde que difundimos el rumor de que alguien tendría que asumir la responsabilidad, el alcalde ha estado viviendo sin hacer problemas y con miedo todo el invierno. Aparentemente era de conocimiento común en la ciudad de Ehrenfest que los nobles vivían en edificios blancos, que nunca debían ser tocados bajo ninguna circunstancia. Yo no sabía esto desde que nunca salí, pero todos los demás supuestamente estaban al tanto. Gracias por investigar todo esto, Mark. Es un honor para mí serle útil. Me encargué de difundir preventivamente el rumor de que el archiduque enviaría a caballeros y eruditos en primavera para arrestar a los responsables. Así que imagino que actualmente están experimentando una tensión y una agonía más allá de las palabras, dijo Mark con una sonrisa oscura. La fuerte lealtad puede hacer que la gente haga cosas espantosas, ¿no? Pensé, desviando mi mirada y en su lugar mirando hacia Fran. La sonrisa que llevaba era mucho más suave. Me gustaría pedir una vez más a los guardias de la ciudad que acompañen a los sacerdotes a Hase, por seguridad. Lutz, por favor, entrega esto al comandante de la puerta este, dije, entregándole a Lutz una carta detallando mi petición. Había considerado dársela a Turi, pero para el público sería bastante extraño que le diera una carta así a un aprendiz de costurera. Como desee. Fue entonces cuando se iluminó la piedra fey de la puerta de la habitación oculta, indicando que se habían tomado las medidas de Brigitte. Les abrí la entrada y las 4 salieron. Mientras Brigitte me informaba de qué tipo de tela y colores había pedido, miré a Turi. Intercambiamos una sonrisa al hacer contacto visual, pero no había razón para que yo le hablara aquí.
Trabajé desesperadamente mi cabeza para encontrar alguna excusa. Y con eso concluye la orden, dijo Brigitte. Entiendo. Me alegra saber que te ha gustado. Ahora bien, Corina, me imagino que será una gran tarea armar un equipo tan único, pero confío en tus habilidades. ¿Y Turi? Turi levantó la cabeza con una sonrisa radiante. Por favor, diseña una horquilla que haga juego con el cabello de Brigitte y su vestido. Las convocaré de nuevo cuando termine la oración de primavera, dije, queriendo tener una conversación más relajada con ella cuando no estábamos tan ocupados con la próxima oración de primavera. Turi sonrió, adivinando mis intenciones, y luego sacó una caja. Lady Rosemaine, ¿le gustaría un palo para el cabello, de primavera? Hice uno durante el invierno para que lo use en la oración de primavera. Pero por supuesto, respondí. ¿Cómo podría negarme? El palo para cabello que ella sacó estaba principalmente adornado con florecientes flores renfrew, que eran como crocantes blancos que anunciaban la llegada de la primavera. También estaba adornado con un ramo de otras flores, cuyos colores iban del amarillo al verde oscuro. Una vez que Turi me puso el palo para el cabello, sacudí un poco la cabeza, haciendo que el cordón de flores decorativas, parecido a una vid, se balanceara en el aire. Se ve hermosa, dijo Turi con una sonrisa radiante. Ver esa sonrisa me llenó de alegría tanto como el hermoso palo para el cabello que acababa de recibir. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.